Hola productores, bienvenidos a este webinar Configuración de verticales y toldos para los programas Productor Compactos y Toldos. Soy Erika Álvarez, directora comercial de Gaia. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Os voy a recordar brevemente las pautas que nos van a ayudar a aprovechar mejor esta sesión. El webinar va a ser grabado y posteriormente lo publicaremos en nuestro canal de YouTube y redes sociales y os enviaremos un email con el enlace. Si queréis hacer alguna pregunta, os animamos a realizarla mediante el chat. Atenderemos vuestras dudas al finalizar el webinar. Para aquellos que queráis profundizar o realizar alguna consulta personal, podéis hacerlo posteriormente a través del teléfono o del email. Os dejo con Jordi García, director técnico de Gaia. Hola Jordi, buenos días. Hola, buenos días. Pues nada, buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros que estéis aquí. Voy a intentar explicaros pues un poquito lo que está explicado ahí en la agenda, la configuración de estructuras para toldos, o sea, para verticales y pérgolas. Y nada, voy a intentar que sea cortito, pero viendo detalles que creo que os van a interesar, eso espero. Entonces nada, pues vamos a ello. Os voy a mostrar aquí la agenda. Esta es la agenda de lo que tenemos previsto hoy. El objetivo, como os decía, es explicar la configuración de estructuras. El mecanismo de estructuras de productor nos permite definir el escandallo de valoración y de corte de los productos que confeccionamos. Hoy va a estar orientado concretamente a pérgolas, a screens, a verticales y pérgolas, aunque esto es un mecanismo genérico que podemos usar para otras cosas. Y al final lo importante, lo que quería explicaros hoy es determinados mecanismos que tiene el sistema de estructuras que nos permiten facilitar tanto la configuración como el mantenimiento en el futuro. ¿Vale? Que es, tal como está explicado ahí, pues vamos a usar subestructuras, que ahora veremos lo que es, y opciones y variables encadenadas entre varias subestructuras. Entonces, lo primero que vamos a ver, os voy a compartir pantalla. Vale. Lo primero que vamos a ver, vamos a empezar por el final. Entonces, vamos a ver el resultado final al que vamos a llegar. Vamos a ver un presupuesto y esa estructura que os voy a explicar hoy, cómo quedaría una vez que ya la tenemos terminada, cómo quedaría en un presupuesto para usarla a la hora de presupuesto y que nos genere el valor y los componentes y demás. Entonces, he abierto un presupuesto nuevo. Selecciono nuestra estructura Screen, que es con la que vamos a trabajar hoy. Y nada, aquí esta es la pantalla que ya conoceréis mucho, la pantalla de estoy insertando una línea de presupuesto, por si hay alguien que no conoce la aplicación. Entonces indico pues las características, la cantidad, las medidas, el color, el acabado es el color. Y aquí abajo tenemos las opciones. Estas son opciones que hemos definido para esta estructura. Estas opciones son diferentes para cada estructura. En concreto, este es un screen con cajón, pues aquí tengo definidas una serie de opciones que son las que definen las características de este producto. Pues el tipo de accionamiento, si es manual, motor RTS, motor IO, he creado esas tres opciones. El emisor que lleva en caso de que lleve motor, el tamaño de eje. He decidido yo que el tamaño de eje lo elige el usuario, también podría ser automático. Eso es una decisión en la configuración. Posición, derecha o izquierda. Aquí veis, esto que aparece aquí es, si os fijáis, esto ahora lo veremos cómo se configura. Esta opción, este grupo no tiene ninguna opción seleccionada y aparece la admiración roja porque es obligatorio elegir una opción. Si yo aquí intento grabar, pues me dirá que es obligatorio seleccionar una opción en la posición. El tipo de confección de la lona, que ocurre lo mismo, y luego pues el modelo de faldilla, y luego aquí en opciones en rejilla hay dos tipos de grupos de opciones, los que son de este tipo, de desplegable, y en opciones en rejilla pues la usamos normalmente para la lona. Como opciones de lona tengo cientos o miles, pues aparecen aquí en una rejilla y desde aquí puedo buscar, si quiero una lona, pues el modelo white, por ejemplo, pues puedo buscarlo con la barra de filtros y seleccionarlo fácilmente. Si esto fuera un desplegable con 200 opciones, pues no sería práctico para seleccionarlo. Entonces, bueno, pues este es el resultado final al que queremos llegar, que aparezca la estructura con sus opciones y que una vez que la selecciono, pues la aplicación genere la línea principal con su valoración, los artículos que van aparte. Esto es
Esto se llama CLA, cargo en línea aparte, muchos lo conoceréis. El motor lo tengo configurado para que cuando va en una estructura directamente me lo tire en una línea aparte. Y esto internamente pues ha generado su detalle de componentes, de cajón, guía, felpillos. Es una estructura sencilla, ¿vale? Porque para efectos de formación no he querido que sea muy compleja. Y los artículos de valoración. Vale, pues este es el resultado final al que vamos a llegar. Si volvemos un poquito, voy a ir moviéndome al guión de vez en cuando para que tengamos claro los puntos que vamos a tratar. Entonces vamos a ver el primer apartado de conceptos básicos, que son las subestructuras, las opciones y las variables. Vamos a ir a la pantalla de configuración de estructuras. Vale. La estructura esta que hemos visto en el presupuesto es la estructura screen, ¿vale? Pero esa estructura screen, para configurarla, vamos a usar todas estas subestructuras que tenemos aquí. Vamos a acceder a la estructura principal. El objetivo al final es conseguir que la estructura principal sea tan sencilla como esta. Si os fijáis, esta es mi estructura screen, que tiene dos artículos de valoración, que luego veremos cómo seleccionamos uno u otro, una serie de subestructuras. Las subestructuras son, aquí veis que tengo código de artículo o código de subestructura. Esto sería un artículo directamente y aquí puedo llamar a una subestructura que a su vez tendrá su propia configuración. ¿Vale? Entonces, pues tengo la subestructura de tejidos, la subestructura de emisores, las manivelas, los motores y luego ya los artículos específicos de esta estructura. ¿Qué ventajas tiene esto? La principal ventaja es la reutilización de todos estos componentes, todas estas subestructuras de tejido, de emisores, de manivelas, de motores. No me valen solamente para esta estructura screen, sino para cualquier estructura adicional que podamos configurar, para cualquier vertical, incluso para cualquier pérgola. Si lo planificamos bien y lo configuramos bien, pues cualquier vertical, cualquier pérgola tendrá motor, tendrá manivelas, y en el caso de que lo admita, si va con motor tendrá su emisor y tendrá su lona, su tejido. Entonces, con esto consigo que todo esto de aquí va a ser común para todas las estructuras. Y luego aquí abajo ya añado el despiece específico de esta estructura en concreto. Bueno, aparte de los artículos de valoración. ¿Vale? Pues ese es el concepto de subestructuras, que a partir de una estructura principal puedo llamar a otras que tengo por debajo. A su vez, esas pueden llamar a otras. Ahora veremos que incluso se pueden anidar. Opciones. Esas opciones que hemos visto cuando seleccionábamos, cuando hacíamos el presupuesto, que están aquí en la pestaña Más datos, opciones, pues indicamos que esta es una estructura con opciones. Seleccionar opciones de las subestructuras, es decir, todas las subestructuras que hemos añadido a esta estructura screen, también generarán opciones si las tienen. Y luego yo aquí defino los grupos específicos de esta estructura, que son el eje. Si os acordáis, me pedía eje de 70 o 78. Pues me lo pedía porque tengo aquí este grupo, el grupo 3, que tiene dos opciones, 70 y 78. El grupo 4 es el accionamiento, que tiene la opción manual, la opción motor RTS y la opción motor IO. Pues por eso me pedía seleccionar el tipo de accionamiento cuando he metido el presupuesto. Las opciones las puedo ordenar, los grupos también. Las puedo ordenar para cómo le aparecen al usuario en pantalla, y además puede haber una predeterminada. Esta concretamente está marcada como predeterminada. Con alguna propiedad más, pues como no descripción automática. Si alguna opción queremos que no salga en la descripción de la línea del presupuesto, pues la podemos marcar desde aquí. También hay una configuración en las estructuras, que lo vemos aquí, que es incompatible con otras. Si os fijáis, esta está marcada como incompatible con otras. Cuando la marco como incompatible con otras, aquí en la pestaña incompatible indico con qué otras opciones es incompatible. ¿Vale? Entonces esto es una lista, ya me indica aquí, especifica una lista de opciones incompatibles separadas por punto y coma. Pues esta es incompatible con, pone G3, esto lo vamos a ver mucho, G3 o 78. Eso significa del grupo 3 la opción 78. ¿Vale? Si vamos aquí arriba, el grupo 3 es el eje y la opción 78 es el eje de 78. Entonces, ¿qué significa? Pues que el accionamiento manual es incompatible con el eje de 78.
Eso luego lo veremos cuando introduzcamos un presupuesto. Luego veremos algunas cosas más de las opciones, entraremos en algún detalle más. Otro concepto que existe en las estructuras es el concepto de variables, que lo tenemos aquí, variables. Las variables son simplemente un símbolo, es una variable, bueno, un símbolo como el que podamos definir en Excel, o un símbolo, una letra, que tiene un nombre y que va a tener un valor. Es un tema interno, solamente cuando se está generando la estructura, cuando la aplicación está generando el despiece de esa estructura, pues podemos definir variables que van cogiendo valores y luego podemos usar esos valores para las fórmulas. Esto es un sistema muy potente que me permite simplificar la configuración de estructuras. Se puede usar para muchísimas cosas. Yo aquí he querido hacer un ejemplo para un uso en concreto que yo creo que es bastante ilustrativo. Entonces, yo he definido dos variables que son una variable que se llama NM, que es la potencia del motor. NM por los newton metro. Bueno, el símbolo, la letra de la variable puede ser lo que queráis. Aquí le he puesto NM, que es la potencia del motor. Luego veremos que esta variable está marcada aquí, si lo veis, pasar a subestructuras. Yo la defino aquí en la estructura principal, le defino un valor, que es 40, y esto va a pasar a las subestructuras. Concretamente va a pasar a la subestructura de motor, donde con este valor, con el valor de la potencia, voy a elegir un motor u otro. Y luego hay otra variable que es el diámetro del eje. Se llama D. Entonces, esta variable también pasa a subestructuras porque la tengo marcada así. Pero en este caso, en lugar de tener un valor fijo, como en la potencia de motor, que lo veis aquí, que le he puesto 40 fijo, en este caso está marcada como intervalos para fórmula. Y tengo aquí abajo los intervalos. Puedo filtrar por dimensiones, de ancho, alto, ancho desde hasta, alto desde hasta, que en este caso lo he dejado todo a 0 para que no aplique. Pero puedo filtrar además por fórmulas. Cuando el grupo 3 he elegido la opción 70, el valor es 70. Y cuando el grupo 3 ha elegido la opción 78, el valor es 78. ¿Vale? Entonces, estas dos variables van a tomar esos dos valores y luego van a ir pasando a las distintas subestructuras. Vale. La configuración de estructuras tiene muchas más cosas de las que vamos a ver hoy aquí. Tampoco quería abrumaros con demasiada información, solamente la que nos va a hacer falta para configurar esa estructura en concreto. ¿Vale? Pero que sepáis que aparte de esto hay más potencia de la que el sistema de estructuras se ha ido potenciando mucho y es súper potente, tiene 1000 opciones. Vale, pues vamos a pasar al siguiente punto, que es planificar los grupos de opciones. Como habéis visto, yo puedo crear una serie de grupos de opciones. Que luego me va a pedir le va a pedir al usuario cuando está introduciendo el presupuesto o el pedido. Como estoy entrelazando varias subestructuras, los grupos de opciones se entrelazan. Es decir, la estructura principal Screen, hemos visto que tiene dos grupos de opciones, el 3 y el 4, eje y accionamiento. Si ahora vamos a la subestructura, por ejemplo, de manivelas, pues a su vez genera el grupo 5, que es la manivela, con las opciones de manivela que tenemos disponibles. Vale. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Pues que hay que planificar esos grupos de opciones, sobre todo pensando en lo que os he dicho antes. Yo quiero que todas estas subestructuras me valgan para distintos productos, para distintas estructuras principales. Ahora mismo solamente tengo una, que es mi sistema Screen con cajón, pero iré creando distintas estructuras y esos grupos de opciones se van a ir entrelazando. Entonces hay que hacer una planificación. Nosotros os recomendamos desde Gaia, cuando vais a configurar todo este tipo de productos, pues que hagáis una planilla en algún sitio. Yo he preparado aquí un Excel donde me he preparado mi planificación de grupos. Entonces, pues tengo aquí indicado en qué subestructura se origina. Pues en la estructura principal, en la estructura Screen, pues tengo el grupo 40, que es el accionamiento, con las distintas opciones de accionamiento.
Luego, bueno, he puesto aquí XX para el resto de grupos específicos de la estructura principal, ¿vale? Que esos no hace falta planificarlos porque cada estructura principal tendrá los suyos. No hace falta planificarlos, pero lo suyo es que les guardéis un rango de números. Por ejemplo, podría ser el 21, el 22, el 23, pues sé que esos grupos van a ser los específicos de cada una de las estructuras y así no los piso con las subestructuras. En las manivelas, pues he definido el grupo 5. En la estructura de motor, que ahora veremos, tengo un grupo con la posición para indicar izquierda o derecha. Aunque no sea solamente para el motor, también me vale para manivela, pero yo lo meto ahí en la estructura motor y entonces aparecerá en la estructura principal al añadir la subestructura de motor. Vale. Luego tengo una subestructura de emisores, donde tengo el grupo 6 del emisor y el grupo 9 del automatismo. Luego tengo una subestructura con las lonas, donde está el grupo 50, que es el modelo de lona, y el grupo de 51, que es el tipo de corte de paños. Esto es un tema... Esta estructura, ahora la vamos a ver, se genera con el asistente de lonas, por un asistente específico que hay para generar esta estructura. Y ya genera de forma estándar estos dos grupos, la 50, que es el modelo de lona, y la 51, el tipo de corte de los paños. Y ahora veremos que he creado una segunda subestructura yo de lonas, que es la TJSCR.1 con determinadas opciones. Entonces, bueno, al final de este punto lo importante es que hay que planificar los grupos de opciones para que cuando luego creemos más estructuras principales no pisemos los grupos de opciones de las subestructuras, ¿vale? Yo no puedo luego crear una estructura principal, venir aquí y decirle, pues el grupo 10 es, por ejemplo, el modelo de guía. Modelo de guía. Vale. Si hago esto, tengo un grupo 10 que es la posición. Se van a pisar esos dos grupos y la aplicación se va a comportar de forma extraña, porque realmente mezcla los dos grupos, me mezcla las opciones y, bueno, voy a tener un lío de configuración importante. Entonces, por eso os digo que es importante la planificación. Y luego guardar, si voy a hacer esto de encadenar subestructuras, pues guardar un rango de grupos para los grupos específicos de la estructura principal. Vale. Luego, ir haciendo lo que ha explicado Erika. Vais haciendo preguntas en el chat y luego las iremos respondiendo al final, ¿vale? Para poder continuar con el guión de la presentación. El siguiente punto sería las subestructuras a crear. ¿Vale? Que ahí indicamos que pues, hay que crear una subestructura de tejidos, otra de mandos, otra de motores, otra de manivelas y la principal. A ver, que sepáis que esto es una recomendación, no es obligatorio, por supuesto, configurar las estructuras así. Os voy a compartir la pantalla. La otra opción sería, pues cojo la estructura screen y le meto aquí a piñón todos los componentes, las 50, 60, 80, las 100 líneas que lleve. Eso lo puedo hacer también, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando empiece a copiar estructuras, ahora tengo la screen con cajón, ahora tengo la screen no sé qué, ahora con guías, ahora el modelo zip. Cuando tenga 10 o 12 o 15 estructuras, luego las pérgolas, que de cada modelo de pérgola salen 3 o 4 estructuras. Cuando al final tengamos 20 estructuras con 80 o 90 líneas cada una, pues el día que queramos cambiar un motor o una rueda o un componente, me toca ir navegando por todas esas estructuras haciendo la modificación, mientras que de esta forma queda completamente limpio. Si quiero cambiar, imaginaos que quiero añadir una nueva opción de manivela, pues voy a la estructura de manivelas, a la subestructura de manivelas, añado esa opción y ya está, ya la tengo disponible para todas las estructuras que usen la subestructura de manivelas y con los motores y demás también. Entonces, subestructuras a crear. En este ejemplo que estamos creando, decíamos que creábamos la subestructura de tejidos. Vale, entonces, esta es un poquito especial porque esta la genera el asistente para lonas. No entra, dentro de este webinar no entra el explicar el asistente de lonas, pero que sepáis que esta estructura hay un asistente de lonas en productor compactos o sea, en productor toldos y en productor compactos sí tiene el módulo de toldos, que me genera esta subestructura, ¿vale? Donde me mete todos los artículos de lona. Aquí en opciones genera el grupo 50, con todas las opciones de lona y bueno, ya aprovecho que alguien preguntaba dónde se configuran las opciones en rejilla, pues simplemente hay que marcar esto en el grupo, seleccionar en rejilla y ya está. Vale, entonces esta, como os digo, la genera el asistente de lonas.
¿Qué es lo que pasa? Que yo aquí, si quisiera añadir más grupos, aquí tengo una serie de grupos que me interesa configurar que tienen relación con la lona, que es el tipo de confección, el modelo de faldilla para las pérgolas y demás. Si quiero meter estos grupos, si los meto aquí en la subestructura de lonas, pues el asistente me los machacaría. Si alguna vez necesito añadir nuevas lonas, me lo machacaría. Y aparte de eso, esta estructura de lonas la detectamos internamente y la optimizamos. Como son estructuras con cientos o con miles de opciones, internamente la aplicación la optimiza. Si le meto más grupos, ya no funcionaría el optimizador de... Entonces, esta estructura hay que dejarla tal cual la genera el asistente. Y para crear esas estructuras, esas opciones, esos grupos de opciones que tienen relación con la lona, lo que hacemos es crear una segunda estructura, yo le he llamado tjscr.1, la podéis llamar como queráis de código, ¿vale? Donde aquí sí que creo los otros grupos, el grupo de tipo de confección, cosido soldado, el modelo de faldilla, ¿vale? Aquí puedo crear todo lo que me interese. Y esta estructura lo que hace es que llama a la subestructura de tejido screen, ¿vale? Aquí estoy encadenando un tercer nivel de subestructura. Y aquí además podríamos añadir cualquier artículo, pues los artículos de faldilla o cualquier artículo que tenga relación, los refuerzos, cualquier artículo que tenga relación con la lona. Entonces, si volvemos a la estructura principal, yo en la estructura principal inserto el tjscr.1, el tejido screen, el que lleva las opciones específicas de lona. ¿Vale? Vale, otras subestructuras a crear, el de mandos. Este es muy sencillo. El de mandos, pues tengo aquí todos los mandos. En más datos he creado el grupo de emisores con las distintas opciones que tengo y el grupo de central, o esto sería el de automatismos, por ejemplo. Más que central solviento, pues sería grupo de automatismos y tiene una opción que es que no lleva, que además aquí podemos ver un ejemplo de no descripción automática. La opción no es la predeterminada y además le tengo marcada como no descripción automática. ¿Vale? Que en la descripción de la línea del presupuesto no me ponga automatismo, 2 puntos, no. Pues si no llevo automatismo, pues que no salga nada en la descripción y ya está. Y aquí sería, por ejemplo, pues una central, sol, viento, la que sea. ¿Vale? Entonces, esta estructura pues tiene aquí los emisores y tal. Aprovechamos para ver esto de aquí. Yo aquí tengo metidas todas las opciones, todos los artículos. ¿Cómo selecciona la aplicación qué artículo, cuándo mete un artículo u otro? Pues esta fórmula de aquí. Esto que pone fórmula de selección de opciones, G6 o 1. A mí me gusta más escribirlo así. ¿Vale? En la aplicación admite todo mayúscula o todo minúscula. Si lo pongo en minúscula tiene la ventaja de que se distinga el 0 de la O más fácilmente. Entonces, esto es G6 o 1. ¿Qué significa? Pues que este artículo, esta línea, la va a meter cuando del grupo 6 seleccionemos la opción 1. Vale, pues el grupo 6, la opción 1 es el mando de un canal. Pues este es el mando de un canal. Así con todas. Esta fórmula de aquí, G6 o 11 más O12 más O13. El más significa O. Es decir, esto significa que esta línea la va a insertar cuando seleccionemos del grupo 6 la opción 11, la 12 o la 13, cualquiera de las tres. ¿Vale? Las fórmulas estas se pueden complicar bastante. Hoy la idea es que sea un ejemplo sencillo. El más, que sepáis que el más significa O y el por significa I. Con lo que si yo aquí pusiera pues, G6 o 11 por G4 o 1, por ejemplo, significaría que esta línea se inserta si del grupo 6 hemos elegido la opción 11 y además del grupo 4 hemos elegido la opción 1. Vale, pues esta es la estructura de emisores. La estructura de motores. Aquí introducimos otro concepto. Aquí ya le damos una vueltecita más a la configuración. Como hemos visto, decíamos que esta estructura tenía el grupo de posición izquierda y derecha, pero aquí entra en juego el tema de las variables que os he explicado al principio. ¿Vale? Si os acordáis, en la estructura principal hemos definido dos variables, diámetro del eje y potencia del motor, de E y NM.
que las marcábamos como pasar a subestructuras, ¿vale? Esta casilla de aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Que aquí a esta estructura motor, que es una subestructura, me habrán llegado estas dos variables. Las tengo que volver a generar aquí, para que esta estructura sepa que existen estas variables. Pero ya simplemente le pongo diámetro del eje, le he puesto desde principal. Ese es un texto que indico yo aquí para saber que esta variable no es, porque aquí podría haber más variables específicas de esta estructura, ¿vale? Pero no, estas son las que vienen desde la principal. Y además, yo, que soy muy ordenado y me gusta documentar las cosas, pues cuando creo una estructura de estas, le pongo atención variables. Esta estructura nunca la vamos a vender, siempre es una estructura interna. Entonces, pongo aquí atención variables y además indico aquí diámetro del eje y potencia de motor, para que cuando lo vaya a usar en el futuro, o si otra persona utiliza esta estructura en el futuro, pues que sepa eso, que esta estructura tiene variables, espera variables y que espera estas dos variables. ¿Vale? Esto, como siempre, las cosas se pueden hacer bien, mal o regular, o muy mal. Entonces, yo esto creo que es la forma correcta de hacerlo y de cara al futuro, pues es mucho más fácil no cometer equivocaciones. Vale, aquí de nuevo metemos los artículos que genera esta estructura. Solamente, en realidad, esta estructura se llama motores y ruedas, pero para efectos de esta presentación solo he metido motores, para no complicarlo. Entonces, tengo los motores con cantidad 1, cada motor vinculado al grupo, a la opción que corresponde, grupo 4 o 2. Si volvemos al Excel de planificación, nuestro grupo 4 de accionamiento, ¿vale? Tenemos la opción 2 es motor RTS y la opción 3 es motor IVA. Pues entonces, los motores RTS son grupo 4, opción 2 y los motores IO, grupo 4, opción 3. ¿Qué pasaría con esto? Porque si fuera simplemente esto, cuando yo elige la opción 2, me metería esos dos motores, los dos, el de 40 y el de 50 newtons. Y cuando elija la opción 3, el de 40 y el de 50 de nuevo. Pero es que hay un filtro adicional, ¿vale? Si os fijáis aquí, he añadido asociación, un par de campos que es a qué está asociado y medida desde, medida hasta. Esto en realidad está en las opciones avanzadas de la línea. Aquí hay un botón con 3 puntitos que son las opciones avanzadas de esta línea que tengo seleccionada, ¿vale? De la del motor de RTS40. Si hago clic en el botón de los 3 puntitos, me aparece la pantalla de opciones avanzadas de línea. Hay un montón de cosas que podemos configurar para esta línea, que como os digo, para no complicar más, no las voy a explicar. Pero aquí lo que tengo configurado es que está asociado, este artículo está asociado a la fórmula NM, si os acordáis, NM era la potencia del motor, y medida mínima 40, máxima 40. Es decir, cuando la variable NM valga desde 40 hasta 40, es decir, valga 40, inserta esta línea. Si tiene cualquier otro valor, no la va a insertar. ¿Vale? Entonces, así es como distingo que cuando elijo la opción 2, inserte el de 40 o el de 50, según la potencia del motor que me ha indicado la estructura principal. Entonces, la ventaja que tiene esto es que yo usaré en esta estructura screen que estamos configurando, siempre va con motor de 40 newtons. Pero cuando este lo use en otras estructuras con distintas potencias de motor, pues ya desde la estructura principal me viene la potencia y desde aquí genero el motor que corresponde. ¿Vale? Y lo mismo podríamos hacer con las ruedas. ¿Vale? Las ruedas, en función del tipo de motor y de la variable diámetro del eje, pues insertaremos la rueda, la corona, los artículos que correspondan. Vale. Y la siguiente subestructura que tenemos en el guión son las manivelas. Esta no tiene ninguna, creo que la hemos visto antes, no tiene ninguna historia. Pues es las distintas manivelas. Bueno, sí tiene un detallito que también he querido mostraros. Son las distintas manivelas vinculadas al grupo 5. ¿Vale? Que los tenemos aquí, grupo 5 manivela con todas estas opciones. Vale. ¿Qué detalle tiene esto que también es interesante de configuración? Estas opciones las he marcado todas, si os fijáis aquí, están todas marcadas activa condicional. Antes hemos hablado de las incompatibles. Yo puedo decir que una opción es incompatible con otras. Y entonces no me deja elegirlo. Y hay otra configuración que es activa condicional, que significa que esta opción solamente va a estar activa si se cumple esta fórmula. ¿Vale? Si os fijáis, os acordáis, el grupo 4 es el accionamiento y la opción 1 es manual. Entonces, si hago esto, significa que esta opción solamente va a estar activa cuando del grupo 4 elija la opción 1, la opción manual. Si elijo cualquier otra opción, esta opción no está activa, si elijo cualquier otro accionamiento. Y eso lo he hecho con todas las opciones del grupo de manivelas.
¿Vale? Entonces, ¿qué significa esto? Pues que cuando elijamos un accionamiento de motor, de las dos opciones de motor que tenemos, pues las manivelas no van a estar activas. Y hay una particularidad que es que cuando ninguna opción del grupo está activa, el grupo desaparece de la pantalla. Entonces, eso lo podemos ver ahora. Si vamos al presupuesto que hemos hecho antes y editamos esta línea, ¿vale? Si os fijáis, aquí no aparece la manivela porque tengo motor, pero si en cuanto elijo accionamiento manual, aparece el grupo de opciones de manivela para seleccionarlo. ¿Vale? Si elijo motor, pues desaparece el grupo de opciones porque no hay ninguna opción en ese grupo. Además, podemos ver el tema del incompatible. Si elijo manual, aquí aparece una admiración roja a la derecha, que si pongo el ratón encima me dice incompatible con eje 78. No hace falta poner el ratón encima. Si intento grabar la línea, ya me va a decir accionamiento incompatible con eje 78. Entonces aquí o cambio el accionamiento o cambio el modelo de eje para poder grabar esta línea. Vale, ya hemos visto las subestructuras que os proponemos crear para este sistema de estructuras para configurar verticales y pérgolas. Y ahora nos quedaría ver la estructura principal, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, realmente ya la hemos visto antes, pero bueno, lo vamos a volver a repasar ahora. Ahora que hemos visto cómo configuramos las subestructuras, pues volvemos a la estructura principal. Y lo que os he comentado al principio, este sistema tiene la gran ventaja de que la estructura principal es súper sencilla. Tengo todos los componentes comunes en subestructuras y aquí añado básicamente los artículos de valoración, que tengo estos dos, y el despiece específico que tenga esta estructura. A ver, esto es un ejemplo muy sencillo para el webinar. Realmente solo le he añadido un cajón y unas guías. Aquí habrá algo más seguramente, habrá un kit de accesorios, habrá algún perfil más y demás, pero no creáis que quedan mucho más complejas que estas las estructuras, cuando tengo todas estas subestructuras así enlazadas. Quedan de este tipo con 4, 5, 6, 10 artículos más como mucho normalmente. Entonces, así quedaría la estructura principal. Entonces, esto sería un modelo screen con cajón. ¿Vale? Ahora imaginaos que tengo pues, el sistema screen con el sistema zip, por ejemplo. Pues sería tan sencillo como una vez que ya tengo este configurado, pues ahora le doy a copiar y le pongo, pues, no sé, screen, código screen zip. Estoy duplicando la estructura principal. ¿Vale? La tenemos aquí. Esto sería el sistema screen zip. Vale. ¿Qué tendríamos que cambiar aquí? Pues los artículos de valoración y los componentes que tengamos abajo. Lo demás lo dejamos todo tal cual está. Entonces, esto de cara a lo que digo, de cara a crear distintas estructuras y mantenerlas en el futuro, es súper sencillo. Es la gran ventaja que conseguimos con todo esto. Aparte, bueno, aquí en los grupos de opciones, pues habría que definir si tienen algún tipo de alguna opción específica, pues yo que sé, modelo de guías o alguna opción específica que tenga este modelo y poco más. Sí que hay un detalle que los grupos que son comunes, por ejemplo, el grupo de accionamiento tiene que ser común para todos. Este que hemos definido aquí, lo hemos definido en la estructura principal, pero realmente el grupo de accionamiento luego afecta a los emisores, afecta a los automatismos, afecta a los motores, ¿vale? Que los tenemos por ahí. Entonces, las opciones que abramos aquí tienen que estar todas creadas en la estructura principal. Imaginaos que este modelo nuevo de estructura, el ScreenZip, no admite motores IO, por lo que sea. La opción tiene que estar. ¿Vale? La quito de predeterminada y le indico, ahora la predeterminada es la RTS. La opción tiene que estar aquí. Pero aquí le digo activa condicional y aquí pongo un 0. ¿Vale? Esto es un truquillo, digamos. Si pongo que es activa condicional con 0, significa que nunca va a estar activa. Es decir, la opción va a existir a efectos de la aplicación, la va a tener en cuenta y no va a dar, porque si la elimino el problema es que me va a dar errores de fórmulas, porque la fórmula G4 o 3, que es la opción 3, ya no va a existir. Entonces, como tengo por ahí G4 o 3 en algunas fórmulas, pues daría errores. Entonces, de esta forma la opción existe, pero el usuario no la ve nunca, no aparece nunca, no la puede elegir.
Vale. Bueno, esta era una de las cosas que tenía como avanzadas para el siguiente punto, pero ya me la he saltado. Ya la he explicado. Vale. ¿Alguna cosita más? Ahora hay un punto que no está en el guión, que es ajustes avanzados, que quería explicar precisamente, pues una de las cosas que quería explicar era esa. Aquí en el tejido, en la estructura de tejido screen, hemos creado un grupo que es la faldilla, ¿vale? Faldilla, sin faldilla, recta, ondas y castillo. Pensando que esta misma subestructura de tejido la podamos usar tanto para verticales como para pérgolas, por ejemplo. Entonces, en las pérgolas tenemos la opción de faldilla, pero en los verticales no. Entonces, como existe el grupo 53 de faldilla, cuando hemos metido un presupuesto del screen me pedía la opción. No os habréis dado cuenta porque hemos pasado por aquí rápido, pero aquí me está pidiendo la opción de faldilla. Digo, pues esto no tiene mucho sentido en un screen. Vale, la tengo que tener ahí porque quiero aprovechar esa subestructura para las demás estructuras, pero tengo la posibilidad de... Es el grupo 53, ¿vale? En la estructura screen, que es la principal, vengo aquí y digo grupo 53. Faldilla, faldilla y le pongo aquí ocultar. Y lo que hago es esta casilla que pone aquí, no mostrar al usuario. Entonces, esa faldilla, ese grupo me lo va a crear la subestructura de tejido, pero yo en la estructura principal le marco no mostrar al usuario. Entonces, ahora si volvemos al presupuesto, pues el grupo de faldilla ya no aparece aquí. Lo mismo, sigue existiendo, las fórmulas no fallan porque el grupo existe internamente, pero no me lo muestra. Y luego, alguna cosita más avanzada también. Ahora ya, esto ya es para matrícula. Una cosita avanzada que se da bastante en la configuración de este tipo de producto, lo tengo aquí configurado, ¿vale? Screen, artículo de valoración. Normalmente los verticales, las pérgolas y demás, suele ocurrir en las tarifas que se valoran con distinto artículo según el modelo de lona, según sea la lona acrílica o sea lona screen o sea una lona técnica, no es un walker o la que sea, ¿vale? Entonces, aquí tengo dos opciones de valoración, pero podrían haber más. ¿Qué es lo que ocurre? Que con esto particularmente, que las opciones de lona, y cuando digo screen con lona acrílica, ¿os acordáis? Es el grupo 50. En el grupo 50 suele haber cientos de opciones. Si vamos al tejido screen que ha generado el asistente, vale, aquí en opciones, esto es un ejemplo sencillo y aquí hay, pues no sé si hay 38, porque es un ejemplo sencillito. Pero normalmente aquí suele haber 400, 500, 2.000 opciones, 2.500 que hemos visto en algunos clientes. Entonces sería inviable, me vuelvo de nuevo a la estructura principal, sería inviable aquí hacer una fórmula de opciones donde metamos 500, 600, 700 opciones. Eso sería inviable. ¿Qué usamos en este caso? Al final, la estructura screen va a generar un artículo en el despiece y ese artículo pertenece a una familia y a una subfamilia. ¿Vale? Si vamos al mantenimiento de artículos, vale. Al final, cualquier artículo de estos, cualquier artículo general de la base de datos, pero bueno, la lona concretamente, que es lo que estamos hablando, pertenece a una familia en concreto y a una subfamilia. ¿Vale? Las acrílicas las tengo todas en la subfamilia 001. Las técnicas estarán, pues esto que es una lona técnica, pues está en la familia de PVC. Bueno, tengo distintas subfamilias dentro de la familia de lonas. ¿Vale? Entonces, ¿qué mecanismo podemos usar aquí? Esto es para lona screen. De nuevo voy a las opciones avanzadas de esta línea y aquí en la pestaña más datos, filtro de peso y subfamilias, aquí puedo filtrar, os fijáis, pone aquí filtro de subfamilias presentes. Esto no es específico para la lona, es un mecanismo genérico, pero yo aquí podría decirle
Este artículo mételo solamente, el filtro es de tipo paréntesis, familia, coma, subfamilia, punto y coma, paréntesis, familia. Es un poco enrevesado, pero es práctico, funciona, ¿vale? Y aquí puedo poner, voy a poner un ejemplo sencillito. 200,002. ¿Vale? ¿Qué significa esto? He puesto paréntesis 200,001, punto y coma, paréntesis 200,002. Esto significa que esta línea, acordaos que estoy en la línea esta, el screen con cajón, el artículo de valoración para cuando va con lona screen. Entonces, esta línea se va a insertar en la estructura, en el presupuesto, cuando antes haya aparecido un artículo de la familia 200, subfamilia 0001, o de la familia 200, subfamilia 002. ¿Vale? Tipo de filtro, aquí puedo decir, tiene que haber aparecido de todas o de cualquiera, no, de cualquiera. Con que aparezca un artículo de cualquiera de estas subfamilias, ya insértame esta línea. Si no ha aparecido ningún artículo, la línea no se inserta. ¿Vale? Pues con esta configuración conseguiríamos que cuando he elegido una lona screen, me valore con este artículo. Y luego el otro artículo, el de lona acrílica, pues tendría otra configuración diferente. O sea, otra lista de subfamilias diferente, ¿vale? Pero con el mismo mecanismo de configuración. Esto ya os digo, es un poquito enrevesado, pero funciona muy bien. Si tenéis dudas, luego, bueno, ahora resolveremos dudas y luego cuando estéis configurando este tipo de estructuras, si necesitáis asistencia, pues para eso está el servicio técnico. O para eso está la grabación de este webinar, para que lo veáis una y 200 veces. Cuando hacemos ese filtro de artículos presentes, es muy importante el orden. Si yo lo hiciera así, no funcionaría, porque este campo orden determina cómo se insertan, cómo se procesan estas líneas. Entonces, si esta está la primera con orden 0, pues todavía no se ha insertado la lona, entonces nunca van a estar las lonas. Entonces, yo esto lo que haría sería ponerle orden 99, da igual el número, simplemente tiene que estar después de la estructura que genera las lonas. Si lo pongo así, con orden 99, y lo grabo, pues ahora ya la aplicación procesaría en este orden. Los tejidos, los emisores, los tal, todo el despiece. Y al llegar aquí, como ya ha generado la lona, pues ya el filtro de la subfamilia de lona funcionaría. Vale. Y de nuevo, volviendo al guión, ya hemos visto la estructura principal y un punto que falta ahí de ajustes avanzados, que es lo que acabamos de ver ahora. Y simplemente nos queda el último punto de compatibilidad con productor web. Simplemente que sepáis que todo esto que estamos configurando es compatible con productor web. Productor web es nuestra aplicación web para que vuestros clientes o vuestros comerciales puedan hacer presupuestos desde cualquier dispositivo, desde un móvil, desde una tablet, desde un PC. Y entonces, pues todas esas configuraciones que hemos hecho, esto es un ejemplo, no es exactamente el mismo ejemplo que hemos visto, pero bueno, que sepáis que las mismas configuraciones que hemos hecho para productor de escritorio, pues funcionarán aquí para productor web. ¿Vale? Con las distintas opciones, posición, el tema de opciones incompatibles, lo mismo que hemos visto allí en la aplicación Windows, funcionaría en la aplicación web. Y luego también comentaros que existe una web, lo comentamos en todos los webinars, está integrado ya en la aplicación. Si en la aplicación vais a ayuda manual de usuario, os lanza a esta web, a docs.gaia-soft.com. Aquí estamos subiendo y estamos trabajando mucho para que esté toda la documentación relativa a la aplicación, manuales de uso, cómo se configura y cómo se usa la aplicación. Entonces, hay un artículo específico. Si buscáis estructuras, ¿vale? Pues tenéis toda la parte de configuración de estructuras. Y hay un artículo específico, si buscáis verticales, configuración de verticales y pérgolas. Hay un artículo específico que explica precisamente lo que os he explicado yo hoy en el webinar. Sí, yo suelo comentar que pondré el enlace en el vídeo, como hago siempre. Vale, perfecto. No usa exactamente los mismos números de grupos que he usado yo, pero que sepáis que... Y nada, y os invitamos a que esta herramienta la uséis habitualmente, porque hay mucha información, quedan cosas por completar,
pero hay muchísima información ya técnica de la aplicación de lo que sea, no sé, pues en el reparto, pues busco reparto y tengo aquí pues, reparto automático de pedidos. Pues seguramente esto no sabéis que existe, pero es posible configurar que los pedidos automáticamente se vayan metiendo en repartos. Bueno, pues eso, que al final aquí hay un montón de información técnica que os puede venir muy bien. Y nada más, yo por mi parte ya he terminado el guión de lo que tenía que explicar. Muchísimas gracias por asistir al webinar. Gracias, Jordi, por impartirlo. Y nada, os vemos en el próximo. Espero que haya sido de vuestro interés. Pues nada, gracias por asistir y nada, nos vemos en la próxima. Perfecto. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.